Te damos gracias, Señor. Primeramente, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar en este momento unidos, Señor, junto con los pastores, el profesor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de estar estudiando tu palabra. Te damos gracias, Señor, por haber puesto personas, Señor, en nuestro camino que nos puedan guiar, nos puedan enseñar, nos puedan instruir. Espíritu Santo, tú eres el que instruiste, Señor, a tus discípulos también y pusiste a grandes maestros, Señor, para que puedan enseñar. Bendice a cada profesor, Señor, dale sabiduría, entendimiento, para que ellos puedan guiarnos, Señor, en este camino de aprendizaje, Padre Santo. Espíritu Santo, abre nuestra mente, danos sabiduría, así como dice tu palabra, Señor, que el que no tiene sabiduría, que te la pidamos, Señor. Te pedimos que en este momento tú abras nuestra mente, que la palabra pueda quedar en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Bendecimos a cada pastor y a cada maestro, Señor, que dedica su tiempo, Señor, para enseñarnos. Bendice, Señor, esa bebita, esa nieta que ha recibido, Señor, la familia del profesor Cristian. Bendícela, Señor, con salud. Que la familia lo rodee, Señor, con amor. Bendecimos, Señor, la vida de esa criatura con todas las bendiciones del cielo, Padre amado. Gracias te damos por este momento. Dejamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias porque tengo el privilegio de estar con ustedes y quiero compartirle la tarea que ya le había mandado al profe. Yo había elegido la teología sistemática, que tiene una de las áreas de escatología. Escatología quiere decir estudio de los últimos tiempos. La escatología viene del griego, eschato, que significa último, y logos significa tratado o discurso. Yo en la palabra, como es de los últimos tiempos, había elegido la palabra en San Mateo. No sé si ustedes los quieren buscar, si no yo se lo voy leyendo porque lo tengo acá. Bueno. Busqué en San Mateo capítulo 24, en el versículo 3 nos dice así: estando sentado en el monte de Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el versículo 4 responde Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿No es cierto? El Señor le decía así a los discípulos porque ellos estaban interesados en saber cuándo iban a hacer esas señales. ¿No es cierto? Y el Señor le responde que miren que nadie os engañe. Y en el 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Como ejemplo, yo ponía en mi tarea, ¿no? Lo que es la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? En estos tiempos actuales que estamos viviendo, como ejemplo lo ponía, pero hay muchos países que están en guerra. Bueno, quería poner ese ejemplo, ¿no? Que estaba, y en la guerra de Sudán, ¿no? En el capítulo 7 nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre. Y la palabra termina diciendo: y terremoto en diferentes lugares. Bueno, en la guerra de Sudán, a causa de la guerra hay mucha hambre, ¿no? Y aparte, cuando están en guerra aparecen muchas pestes porque hay tantos cuerpos muertos, aparte del hambre, aparte de todas las cosas, de las bombas y todas esas cosas, aparecen todas las pestes, ¿no es cierto? En estos versículos podemos ver en la actualidad que estos se están cumpliendo,
las señales, ¿no? El hambre, la hambruna, todo lo que es las señales que en la palabra está acá, ¿no? Después tenemos las señales antes del fin ya están levantándose, ¿no es cierto? O sea, cada vez vemos más señales que la palabra está remarcándonos acá. En el versículo 9 nos dice entonces, entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, como ejemplo yo puse en China. En China el presidente actual, ¿no? O sea, persigue a los creyentes y él impone que lo adoren a él. O sea, en esa persecución a los cristianos hay muchas Biblias quemadas, iglesias destruidas, ¿no es cierto? Y estos son algunos de los ejemplos actuales que nosotros estamos viviendo, pero que es el principio de dolores, ¿no es cierto? Pero todavía la palabra nos enseña que todavía no es el fin, ¿no es cierto? Hay otras cosas que debemos estar atentos. Y bueno, ese era uno de los ejemplos que yo había puesto. Con respecto a San Mateo, hay mucha información de los fines del tiempo, pero me gustó ese porque en San Mateo los discípulos estaban interesados en saber las señales que había, ¿no? O sea, ellos se sentaron al frente de Jesús y le decían cuáles van a ser las señales. O sea, ellos ya querían saber cuáles eran las señales. Y el Señor acá nos describe bien que van a haber guerra, rumores de guerra, y se va a levantar nación contra nación, pero aún todavía no va a ser el fin, ¿no es cierto? O sea, por eso elegí el capítulo de San Mateo 24, que, bueno, el tema era de la escatología, que se trata de estudio de los tiempos finales. Así que, amén, como amén. La tarea ya la había enviado, pero el profe me dijo que tenía que decirlo, así que estaba escribiéndolo. Bien, bien. Es importante un detallecito que cuando nosotros estudiamos, es muy importante que tomemos de a poco la costumbre de buscar el significado, la etimología de la palabra. Buscar la etimología de la palabra muchas veces nos ayuda porque, aunque sabemos que la palabra de Dios es perfecta, las traducciones que nosotros hacemos no son perfectas. Y muchas veces las traducciones, no por maldad, sino por una cuestión de que la lengua va cambiando, y la lengua es algo vivo que va cambiando constantemente, hay palabras que dejamos de comprender completamente. Como cuando el término banal, de vano, y leemos proverbios, y vano es sin sentido, y es la expresión que nosotros decimos, perdonen, es al pedo. Esa es la expresión que estaba diciendo. Lo que pasa es que nosotros no usamos a esto es muy vano. Y tal vez lo usamos para que, tenés mucha vanidad. Y sí tiene algo que ver con vanidad, pero en realidad no, era algo que no estaba sirviendo para su función, no estaba cumpliendo su propósito. Por eso es bueno buscar la etimología, y vos ahí lo hiciste bien ahí. Tal vez era una palabra como estaba en griego, que sí necesitamos para poder comprenderla mejor, pero es bueno que a veces cuando alguna palabra nos llame la atención, sobre todo cuando estamos estudiando de forma sistemática, buscar la etimología de la palabra. Eso es todo perfecto, perfecto. Y estuvo bueno. La escatología es un tema amplio, muy amplio, y hay mucho. Simplemente para tocarlo el tema, no había que profundizarlo mucho. Después tal vez en otras materias o más adelante se toque ese tema puntual, porque es muy lindo, pero bueno, es así, es eso, es el fin de los tiempos. Así que muy bien, Fabi. Gracias, profe. Diego, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Pudiste hacer algo? ¿Buscaste algún área? Buenas noches a todos, bendiciones. ¿Cómo estás, Diego? Bendiciones. Bien, bien, bien.
Sí, ¿se acuerda que le había dicho de buscar la bibliología? Ujú. Y Sí. estuve buscando y dice bibliología o ciencia del libro de una disciplina del libro en sus múltiples aspectos: traducción, distribución y contenido. La Biblia es una colección de libros escritos por distintos autores a lo largo de los años, traducciones a distintos idiomas originales en hebreo, arameo, griego, lo que estuve buscando, y también en el año 367 después de Cristo, las autoridades confirmaron los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. La Biblia tiene evidencia interna y externa, ¿no? La Biblia unificado sin traducciones está detallada sobre el futuro, lo que es interna. Eso está en Isaías 53. Había buscado la palabra. Eso sería lo que es internas, evidencias internas. ¿Lo leo, el profe, la palabra? Sí, si quiere, como quiera. Estás exponiendo, así que expone tranquilo. No, Bueno. Como vos quieras, expone tranquilo. Bueno. En Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí demuestra en el Antiguo Testamento, lo que busqué yo acá, se habla del Antiguo Testamento sobre las profecías sobre Jesús. Del comienzo hasta el final habla de Cristo, sobre qué es lo que iba a acontecer en la evidencia de Cristo en la palabra, lo que es evidencia interna, hablando de los profetas. Y cada profecía cumplía en cada tiempo sobre la venida de Jesucristo, sobre lo que iba a acontecer. Esto vendría a ser evidencia interna. Amén. Y evidencia externa, los relatos históricos de la Biblia fueron verificados mediante pruebas arqueológicas y escritos extraviados. Esto se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel 26. Dice: aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, era bien quebrantada, en la que era prueba de las naciones, a mí se volvió y yo seré
llena y ella desierta. Esto nos habla de la historia de Tiro y demuestra ahí lo que es evidencia interna de lo que habla sobre las Escrituras. Testimonio de Jesús en el Antiguo Testamento, que fue cumpliendo la palabra. Jesús nunca fue contra las Escrituras del Viejo Testamento, sino que lo afirmó. Yo lo encontré acá y lo que nos fueron enseñando, que Jesús vino a demostrar y que la palabra de Dios se fue cumpliendo hasta el final, como le estaba escuchando a la sierva también, que pasaron los años y ahora el Nuevo Testamento y se sigue cumpliendo las Escrituras. Y la voluntad de Dios, la Biblia contiene las palabras y voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Bien, lo entendiste más o menos, lo que es lo interno y lo que es lo externo. O sea, desde las fuentes históricas se avala la confiabilidad de los hechos históricos de la Biblia, como también se avala la existencia históricamente del Mesías, de Cristo, y su acto que marcó, y no solamente que marcó en la fe, sino que también marcó en todo el mundo. Y es el mismo Jesús el que también avala todo el Antiguo Testamento. Entonces, desde adentro, entre ella y desde los lados históricos, concuerda que la palabra es una, y es verdad. Sí, eso es lo que dice interno y externo. Bien, hermano, está bueno. ¿Alguien más que haya querido? ¿Ahí estaba o querías seguir algo más? No, ahí estaría, profe. Muy bien, Diego, muy bien. No me acuerdo de tu nombre. Pero, Victoria. No, había levantado Ezequiel, pero sé que no es Ezequiel de acá abajo. Pero a ver, Victoria, sí, ahí la escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola a todos, a los que no me han saludado. Bueno, yo también elegí la bibliología, ¿no es cierto? Y bueno, esta parte de la teología sistemática, que es la bibliología, es el estudio de la naturaleza, del carácter y de la autoridad de la Biblia, ¿no es cierto? Y acá, en esencia, la bibliología lo que busca entender es que cómo la palabra de Dios fluye, ¿no es cierto?, para Dios y la humanidad. Y como sabemos nosotros, ¿no es cierto?, esta palabra, la palabra de Dios que nosotros hoy tenemos, es inspirada por Dios. Es revelación divina, que por medio del Espíritu Santo, quien nos ayuda a nosotros a entender y explicar, ¿no es cierto?, estas verdaderas y aplicar estas verdades en nuestras vidas, pero también es el que nos ayuda a que nuestra comprensión no sea distorsionada. Y de esto es lo que se trata la bibliología, de que podamos comprender mejor la palabra de Dios como fuente de conocimiento y sobre todo, ¿no es cierto?, que podamos entender y comprender, ¿no es cierto?, de que de esto se trata, de que podamos comprender a Jesucristo, la salvación y lo que es la eternidad. Yo le quería compartir a ustedes en 2 de Timoteo, que dice en el versículo 3, 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, amén. Eso es lo que yo había preparado, ¿no es cierto? Porque, bueno, venía atrasada porque empecé tarde y, bueno, tuve que escuchar todas las clases en un día y, bueno, tenía la cabeza que me explotaba y, bueno, es lo que entendí. No sé si está bien o mal, si está mal, corregime. No, está bien, está bien. Y, bueno, eso es lo que entendí de la bibliología. De la bibliología, bien. Sí, no, está perfecto, está perfecto.
Bien, pastora, bien. Ezequiel Álvarez, sé que lo digo mal, pero habías levantado la mano. Sí, bendiciones. ¿Cómo es tu nombre, hermana? Sé que siempre te pregunto. Sandra, sí. Dios te bendiga. Puedo entrar por mi email, entonces uso el de mi hijo Ezequiel. Sí. Bueno, yo quería compartir de Los Ángeles el tema. Cuente, somos todo oído. Sí, bueno, los ángeles son creados para Dios, ¿no? Con relación a Dios, los versículos. El ministerio principal de los ángeles es adorarlo y alabarles. Ellos le alaban, por ejemplo, Salmo 148, Isaías 6:3, cuando ahí vemos que Isaías tuvo un encuentro con Dios cuando murió Usías. Dice que él veía a los serafines, los querubines, ¿no? Que adoraban a Dios, no. Ellos le adoran, ellos se regocijan en lo que Dios hace, ellos le sirven y ellos se presentan delante de Él. Están los querubines, ¿no? Que tienen 6 alas, ¿no? Y adoran de día y de noche. Después, con relación a las nuevas épocas, los ángeles parecen estar más activos en lo común cuando Dios instituye una nueva época en el curso de la historia. Ellos se unieron en alabanza cuando la tierra fue creada. Está en Job 38:6. Ellos participan en la data de la ley mosaica. Ellos estuvieron activos en el primer avenimiento de Cristo. Ellos estuvieron activos durante los primeros años de la iglesia, en Hechos 8:26. Con relación al ministerio de Cristo, en su nacimiento, por medio del ángel Gabriel, predijo su nacimiento, ¿no? A María. Un ángel anunció su nacimiento a los pastores también, y entonces un ángel anunció su nacimiento y fue acompañado en alabanza por la multitud. Durante su vida, la advertencia, un ángel advirtió a José y a María para que huyesen a Egipto a fin de escapar de la ira de Herodes, que los quería perseguir, ¿no? Dirección, un ángel dirigió a la familia para que regresen a Israel después de que murió Herodes. Ministración, los ángeles ministraron a él después de su tentación. Le dieron fuerzas, ¿no? Y en su angustia en Getsemaní también podemos encontrar. Después de su resurrección, corrieron la piedra. Un ángel tomó la piedra de la tumba. Anunció un ángel que su resurrección a las mujeres en la mañana del domingo de la resurrección. En su segunda venida, en el rapto, la voz del arcángel se oirá en el traslado de la iglesia. En la segunda venida, los ángeles lo acompañarán en su segunda venida. Con relación a la nación de Israel, Miguel, el arcángel, especialmente guarda a Israel. Con relación a otras naciones, los ángeles velan sobre los gobernantes y las naciones. Durante los años venideros de la tribulación, los ángeles van a participar de la administración de los juicios de Dios. También vemos que con relación a los injustos, anuncian juicio inminente y también juicio sobre ellos, ¿no? Con relación a la iglesia, básicamente los ángeles ayudan a los creyentes. Los ángeles han tenido a su cargo comunicar y revelar el significado verbal de lo cual la iglesia se aprovecha hoy en día. Por ejemplo, en Daniel 7, peticiones en oración podemos ver. En Hechos 12, del 5 al 10. En salvación, ellos ayudan a ganar a las personas para Cristo. Observación, ellos observan el orden, el trabajo y sufrimiento cristiano en 1 Corintios 4:9. Ánimo, ellos dan ánimo en tiempo de peligro. Aliento, presente en las muertes. Ellos cuidan a lo justo a la hora de morir. Bueno, eso quería compartir con ustedes. La función de los ángeles. Gracias, Sandra. Bien, la angelología
es interesante, es amplia y hay mucho material, está muy lindo. Sí, son siempre comúnmente enviados para dar un mensaje, pero han habido de todos, así que sí, está muy lindo, está muy lindo. Muy bien, Sandra. ¿Alguno más que había quedado? Javier, Pastor Javier, lo estoy esperando, yo sé que va a tener algo bueno. Acá, no podía sacar el micrófono. ¿Pudiste hacer algo? Sí, ¿Pudiste? Sí, más o menos guiándome por lo que es la teología sistemática, ¿cierto? Habla de distintos puntos, pero donde habla de lo que es la teología, yo tengo entendido, dice que es el estudio del carácter de Dios, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, y una de las cosas que me impacta a mí de lo que es el carácter de Dios es de lo que Él quiere ser con sus hijos, ¿no? El sentido de paternidad. Entonces, y eso me llevó a estudiar un poco por qué el sentido de paternidad. Entonces, como he podido que me ha llamado la atención por ejemplo, de estas clases que estamos teniendo, ¿no es cierto? Los profesores, los que dictan la palabra, siempre analizo esto y me lleva al punto de que tenemos que siempre ir al principio, ¿no? Al principio de las cosas. Entonces, para poder estudiar el carácter de Dios, tenemos que ir al principio. Entonces, exacto. Y al principio, ¿no es cierto? Al principio de las Escrituras, que está en el libro de Génesis, y el capítulo 1 y versículo 1, dice, la primera palabra de la Biblia dice, en el principio. Y traducido al original, la palabra Bereshit. Ahora, estudiando un poco, esa palabra se puede separar, y una vez que uno se puede separar esa palabra, se puede separar y dice Barashit. Corríjame si estoy equivocado. Entonces, Va bien. Barashit, las primeras 3 letras de esa palabra representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el hebreo, ¿verdad? Entonces... Sí, es una interpretación, sí. Bien. Entonces, y la palabra, la Aleph, que significa en el hebreo, ¿no es cierto? Significa Padre. Entonces, en el principio, ¿no es cierto? Lo que siempre Dios trató de mostrarle a la creación es el sentido de padre, de paternidad. Pero la palabra padre, ¿no es cierto? Significa, no es solamente el progenitor, sino también significa, padre significa autoridad, guía, mentor, creador, ¿no es cierto? Hasta un padre espiritual también necesitamos. Entonces, el carácter de Dios siempre fue de tener una guía, de poner una guía, de que el ser humano no creo, este es mi pensamiento, de que creo que nunca fue la idea de Dios de que el ser humano, la creación, sea independiente, sino que tenga una dependencia total de Dios, del Creador, del Padre. Y bueno, y la palabra, ¿no es cierto? Padre, por primera vez en la Biblia, está en el capítulo 4, versículo 20. Te los comparto. Y dice así, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el que fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. Entonces, esto me lleva a pensar de que desde un principio el Señor iba poniendo a padres, o sea, guías, mentores, para que la humanidad tuviera un tutor
para que no fuera desintegrado el diseño de Dios, la idea de Dios. Entonces, por eso la Biblia habla de Abraham, el guía, el padre de la fe. Entonces, si nosotros queremos saber cómo tener fe, tenemos que estudiar cómo se movía Abraham, que fue el modelo a seguir, ¿no es cierto? Y bueno, y después, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él no hacía su voluntad, sino hacía la voluntad del Padre que le envió. Entonces, siempre nosotros tenemos que saber y entender de que el ser humano no fue creado para ser independiente, sino para ser dependiente de su creador, del modelo original. Amén, amén. Así que, bueno, hay mucho relato en la Biblia, hay mucho material para poder, sobre todo sobre el sentido de paternidad. Incluso José el soñador, le dice a sus hermanos: ustedes no me enviaron a mí a este lugar, sino que Dios fue el que me puso por padre de Faraón. Si uno lo ve con el sentido natural, dice, ¿cómo una persona más chica que otra puede ser padre? Bueno, él fue el que guió a Egipto para poder sobrevivir los años de abundancia y los años de escasez. Entonces, fue un modelo a seguir. Y creo que el Señor, en su venida a esta tierra, dejó un modelo a seguir para que nosotros seamos imitadores de Él. Amén, amén. Amén. Vos nombraste algo que está muy bueno y es muy interesante. El hebreo tiene algo que vulgarmente se lo llama Kabbalah, pero es la gematría. La gematría es ¿cómo voy a explicarlo? Es el valor numérico que tienen las letras que componen un nombre o cualquier palabra. Sí, sí, en hebreo no existe en las vocales, no existían las vocales, luego se fueron metiendo en una forma así como en puntitos para poder tipificarlas. Y vos nombraste a padre es Ab, en realidad la pronunciación es Abba, y madre, bueno, es Im, que es Eim la pronunciación, y la unión tanto de las palabras, tanto sus valores numéricos como de la letra, dan como resultado a hijo, que es Ben. En hebreo, cuando estudias el origen de la palabra, hay muchísimo, porque es un idioma muy perfecto y lo puedes estudiar muy a lo profundo y vas a encontrar muchísimo más. Por eso en el Antiguo Testamento, en realidad nosotros podemos escudriñar muy profundamente, incluso palabras, porque el idioma hebreo en ese sentido es muy perfecto, es matemáticamente perfecto. Y bueno, es muy lindo. Y si lo hacen, presten la atención cuando lo hagan, póngale. Yo no me acuerdo los números que eran Abba y de madre y padre, pero yo sé que la suma de ambos dan a hijo que es Ben. Así que sí, está bueno. Ahí, si lo van a ir a la etimología de la palabra en hebreo, tienen muchísimo. Y después yo les voy a dejar una página que es por internet, se llama Kairos, y es un interlineal hebreo-español que te explica muy bien, si hay algún tema, algún versículo que les interesa, así lo pueden leer si es del antiguo en hebreo, y te dice exactamente cada palabra y su significado y sus traducciones. Está muy bueno. Después se los voy a dejar el link para que los tengan. Pero incluso también hay las escrituras fueron traducidas también porque estaban escritas en lo que es la pictografía. O sea, que eran escritos y de ahí se traducían. Y también en pictografía la palabra padre es la cabeza de un buey o un toro, sí. Y un callado de pastor. Entonces eso significa que padre es la fuerza para dirigir, para direccionar, para gobernar.
Sí, sí, es muy profundo. En el hebreo, pues, es muy profundo. Sí, es un idioma hermoso. Y sobre todo con el Padre, ¿no? Hay muchísimo. Bueno, muy bien, Javier. ¿Querías agregar algo más? No, está bien por ahora eso. Bueno, yo no sé si alguien más quería decir algo, quería compartir algo. Diego, ¿querías contarnos algo? Bueno, esta actividad que yo les traje en realidad, tiene dos temas puntuales. Uno es que lo puedan llegar a comprender las áreas, en este caso, pero más que nada que lo puedan llegar a comprender al punto de poder explicarlo, porque al menos en mi materia el objetivo es que de acá salgan personas que integren el ministerio de maestría, que es un ministerio que comúnmente no está activo en las congregaciones y que verdaderamente es importante que haya maestros en las congregaciones. Entonces, sí, Diego. Buenas noches, profe. Soy Karina. ¿Cómo estás? Bien. Qué hermoso lo que estamos escuchando. Yo elegí neumatología, profe. ¿Y qué viste? Te digo un poco lo que estaba viendo. Sí. Estudia, como sabemos, al Espíritu Santo. La palabra proviene del griego neuma, que significa espíritu o aliento. Amén. Dice, esta teología estudia a la persona, como sabemos, y la obra del Espíritu Santo. Yo busqué en el libro de Lucas, el capítulo 1, 31, donde nos habla que dice que el Espíritu Santo vino sobre María cuando iba a traer a Jesús al mundo. Después, cuando los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que vino como paloma sobre Jesús cuando fue bautizado, podemos ver la manifestación, o sea, del Espíritu Santo también obrando en el Antiguo Testamento. Siempre se lo vio, pero bueno, en el Nuevo lo podemos ver aún más en obras que se pudieron ver. Dice, los cielos fueron abiertos, dice, y descendió como paloma. En el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 1, donde fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles, donde hubo una manifestación, donde fueron derramadas lenguas de fuego. Podemos ver distintas formas de obrar que tenía Amén a lo largo del que nos relata la Escritura. Y hoy yo lo sinteticé, profe. Sí, está bien. Podemos ver que Él es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos consuela y forma la tercera persona de la Trinidad. Yo lo resumí porque podemos hablar muchísimo de Él. Creo que si hablamos de Él te pones a llorar porque realmente que es Dios mismo obrando aún en este momento. Sí, claro. Sí, así que fue extraordinario todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo, profe. No sé si está bien. Amén, está perfecto. Y ya que nombraste la etimología, importante que tal vez se acuerden, o por lo menos que lo sepan, que neuma es aliento, soplo, y en hebreo es ruach, que es lo mismo, es aliento, soplo. El Señor dio su aliento de vida, y cuando se le refiere al Espíritu Santo, es justamente Ruach HaKodesh, que significa, bueno, su Espíritu Santo. El único momento que se le pone el adjetivo de HaKodesh es para el Espíritu Santo. Pero bueno, vienen de la misma
a pesar de uno es griego y el otro es hebreo, el significado de soplo es el mismo y tienen una etimología bastante parecida. Un dato para que sepan. Bueno, Angélica, ¿cómo estás, Angélica? Dios te bendiga mucho. Bendiciones, pastor, y buenas noches. Pastor, yo todavía quedé pendiente de la clase. Buenísimo. Investigué un poco más de la antropología cristiana. ¿Qué viste? Antropología. Bueno, es lo que estudié un poco más y estudia la relación entre el ser humano y Dios, y se basa en la Biblia, el magisterio de los testimonios humanos. Se caracteriza y se distingue en dos niveles de la persona humana, cuerpo y alma. Se considera que el ser humano está relacionado con Dios y el inicio y esencia final. Afirma que Jesucristo es el hombre nuevo, completo, que asumió la naturaleza humana. Algunos conceptos teológicos se caracterizan de antropología cristiana son cristología, creación del hombre, dualismo, alma y cuerpo. ¿Qué significa? ¿No? Dualismo, alma y cuerpo. Teología del cuerpo, la complejidad de conciencia y punto y el omega. La antropología cristiana viene del griego antropólogos, que significa hombre. La antropología estudia la humanidad y su sociedad, cultura, formas de la organización, intención social. Estaba relacionando, profesor, encontré en Telesencias 5:23, Telesencias, y bueno, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que encontré, más o menos. Amén, amén. Está bien, está muy bien, está muy bien. Es amplio, la antropología es un tema amplio también. Lo que encontraste está perfecto, pero ya que buscaste antropología, también hay dos líneas más. Después, tal vez en algún momento más adelante, las podemos ver en profundidad. No voy a decir por cuál estoy más a favor, pero como hay una línea basada en algunos versículos que somos espíritu, alma y cuerpo, también hay otra línea de teología que es la dualista y dice que solamente somos alma y cuerpo. Y hay otra línea que también tiene algún fundamento bíblico que dice que somos un alma viviente. Somos el neuma viviente, somos solamente un alma viviente. Y esa línea dice que en realidad somos el mismo ser nosotros. No lo vamos a entrar en profundidad ahora, después eso tal vez más adelante vamos a chusmearlo si tenemos algún tiempo antes de que termine la materia y vamos a ver las tres posturas y vean después cuál les gusta más. Las tres tienen algún fundamento bíblico, algunas tienen más fundamento, otras tienen menos, pero las tres tienen un fundamento bíblico. Pero muy buen tema, muy lindo. Amén. El más común es el que vos presentaste, que es el de alma, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el más aceptado y el más común. Amén, amén. Bueno, yo les había dicho que preparen esto y ahora les estoy contando cuál es el propósito. El propósito de esta materia puntualmente es que ustedes, algunos de ustedes, no van a ser todos, pero algunos de ustedes puedan desempeñarse como maestros de la palabra. Algunos van a tener el llamado de Dios, otros no, pero
pero igual de todas las formas es edificante, les va a ser edificante que lo intenten. Cuando ustedes se están exponiendo, en realidad, ustedes siempre tengan en cuenta que lo que le están es explicando a los otros hermanos. No me están exponiendo a mí. Ustedes están enseñando a los otros hermanos. Cuando nosotros arrancamos esta materia, yo les comenté y vimos Éxodo 32, que nosotros, las personas, somos muy, ¿cómo explicarlo? Somos como muy fáciles de adorar a otros ídolos. Somos muy idólatras. Eso ha generado y ha sido uno de nuestros mayores separaciones con Dios, es nuestra idolatría. Y la idolatría no siempre es de una forma bruta, como lo vimos en el becerro de oro, sino que muchas veces la idolatría es sutil, porque la idolatría, lo habíamos visto al principio, es correr a Dios de su lugar principal. Los maestros en la palabra, uno de nuestros llamados más importantes es siempre estar velando por este mismo punto, porque nadie aparte del centro a Dios. La gloria es para Dios y nadie debe apartarlo. Y a veces sin querer entran doctrinas, entran filosofías, entran costumbres en la iglesia y apartan de Dios y se ponen las personas, nos ponemos nosotros en el lugar de Dios. Ponemos a veces incluso la oración, porque la magia, los deseos, ustedes lo deben haber escuchado, no, si vos lo pedís pero lo deseás y lo crees, eso es nueva era, no es bíblico. No por más que yo lo desee, Dios me lo va a dar. Dios es soberano y yo quiero desear lo que Él quiere. Y esas pequeñas sutilezas hacen que terminemos a veces adorando cualquier cosa, porque el cambio a veces es sutil. Nosotros vimos en Éxodo 32 que ellos estaban alabando a Dios, pero no era Dios. Y es uno de los primeros versículos y es uno de los puntos más importantes. No me quedó mucho tiempo, pero vamos a llegar. Vamos a llegar. Un hermano que busque Éxodo 20, capítulo 4, verso 4, perdón, capítulo 20, verso 4. Y algún hermano que le guste leer mucho, Romanos 1. Romanos también lo vamos a ver con la otra materia, pero estos dos capítulos se vinculan muchísimo. El que tiene Éxodo, vamos a empezar por el antiguo. Yo, profe, Éxodo 24. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Amén. Sencillo, directo, pero tenemos a los católicos que son cristianos y adoran a María. Entonces, bueno, eso fue una sutileza que de a poquito se fue metiendo. Ustedes saben que en el Evangelio de Lucas vemos la primer indicio de adoración a María cuando dice, benditos los pechos que te amamantaron. Y el Señor ya lo corrigió ahí y le dijo, no, bendito el que escucha la palabra y la pone de mi Padre, la pone por obra. Lo estoy parafraseando, disculpa, no es exacto el versículo, pero Jesús los corrige porque la vista no tiene que estar en María, la vista tiene que estar en el Padre, siempre. Estas pequeñas sutilezas están siempre y terminan desviando y terminan generando que las personas se aparten de Dios y le den la espalda a Dios. Y vamos a leer ahora el que tenga Romanos 1, todo el capítulo despacio, es muy buen capítulo, pero el que lo quiera leer.
Si quiere Fabi, el que quiera, el que lo tenga, que lo lea. ¿Lo leo, Sí, Pastor Francisco, léalo. Romanos 1. Pablo, siervo, ¿hasta qué capítulo? ¿Todo? Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. Siervo llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de que él había presentado por sus profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y por quien recibimos y a la fe en todas las escrituras, en las naciones, por amor de su nombre, las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, a todos hijos de vosotros. Los demás sigan con la lectura, si lo tienen todos, sigan. Siga Francisco, se colgó un poquito ese por el internet, pero usted sigue y nosotros lo seguimos leyendo igual. En mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confiados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces ir a vosotros, pero hasta algún fruto gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar también a vosotros que estáis en Roma, porque no es vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, la justicia de Dios se revela fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dios desde el cielo contra toda impiedad y justicia, hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que de Dios se conoce es manifiesto para Dios, pues Dios se lo manifiesta, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por ti, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, bendito por los siglos. Amén. Por Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos a su Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente toda injusticia, perseverar, adversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, unidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, de los necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes de Dios, que los que practican tales cosas son de muerte, no lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén, amén. Este capítulo para mí es verdaderamente, es uno de los mis favoritos. Verdaderamente explica mucho de lo que nosotros somos cuando cuando apartamos nuestra vida de Dios. El hombre caído, el hombre natural, es una fábrica de ídolos y los llevan a la depravación. A todo lo malo lo hacen porque en un primer momento cambiaron la gloria del Dios incorruptible por nuestros propios corazones. Cambiaron lo que es santo por lo que hacemos nosotros. Nosotros, cuando nos ponemos en el lugar de Dios, cuando ponemos a un objeto en el lugar de Dios, cuando ponemos algo, este fue el punto principal de Lutero cuando dijo, no, hay que volver a las Escrituras. Y nosotros tenemos que volver siempre a las Escrituras. No estamos a salvos no vamos a decir ya no necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos mantiene en santidad. Nosotros vivimos por fe. La fe es dada por Dios y en cuanto nosotros conocemos a Dios, más santos somos. No porque nosotros podamos, sino porque su palabra nos santifica. La fe viene por el oír la palabra. Está todo unido una cosa a la otra. Justamente el caer en pecado es porque primero ya nos separamos y cambiamos a Dios por otra cosa. Ese es el planteo que Lutero lo carcomía mucho, porque acá lo hablamos, Lutero vivía en culpa y decía, ¿cómo yo puedo estar frente a Dios? Y Lutero, gracias a la carta de los Romanos, gracias al Espíritu Santo que le abrió el entendimiento y pudo comprender las palabras que estaban escritas en la carta a los Romanos, él entendió qué era lo que tenía que hacer. Volver al camino, volver a la palabra. Todo lo que vimos acá es importante que ustedes lo comprendan, más allá de que tengan el llamado a
a ser maestros o no, pero es importante que lo comprendan porque es importante que ustedes lo puedan enseñar a otros. Es lo básico que tenemos nosotros en la fe, es nuestro pilar, nuestro fundamento en la fe, es este, es adorar a Dios sobre todo, amar a Dios sobre todo, y obviamente amar a nuestros hermanos. Nosotros necesitamos corregir a nuestros hermanos porque todos nos estamos continuamente desviando, todos continuamente nos agarra, ay, si yo tuviera el coche y si yo no tengo esto, y empezamos a crear ese ídolo en nuestro corazón. Por eso el ministerio del maestro es importante para que siempre esté enseñando y corrigiendo, porque la palabra es para eso. Yo les voy a pasar ahora, lo voy a pasar por WhatsApp, unos resúmenes de los 3 puntos que vimos. Nosotros hasta el momento vimos la parte histórica de cómo inició la Reforma y vimos las primeras 2 solas, que era la sola fide o la sola fe y la sola escritura. Primero la sola escritura, luego la sola fide. Estos puntos, yo no quiero seguir hacia las otras 3 solas sin que estos 3 puntos sean completamente comprendidos por ustedes. Así que mañana yo les voy a enviar a todos una evaluación. Hoy les voy a mandar los resúmenes que yo les hice. Les preparé resúmenes donde con los resúmenes van a poder sacar todas las respuestas de la evaluación. La evaluación no es una nota, no van a ir con nota. Es importante, está hecha en un formato tipo Meet, pero es un formato tipo encuesta. Tienen que poner su nombre y responder. La mayoría son múltiples choice, así que van a elegir una. No importa que se equivoquen. Justamente si se equivocan es bueno porque quiere decir que esos puntos no quedaron bien claros. Es importante que queden los fundamentos bien firmes para que podamos seguir avanzando, porque si no, no quiero avanzar y tener las 5 solas con un montón de conceptos y todo el concepto histórico y que todavía le hayan quedado del principio conceptos que no van. Las solas de Lutero y Calvino van de la mano. Entonces, como se entrelazan entre todas, es necesario que las principales estén de la mano. No, la fe, la salvación por fe es un punto importante si consideramos que la fe es por gracia de Dios y es mediante Jesucristo y es para su propia gloria. Esto es un círculo que debe quedar siempre muy claro y siempre tiene que estar presente. Yo hoy mirando, un rato me distraje y estaba mirando TikTok y escuché una reflexión, una corrección que daba una persona sobre una expresión que usamos los evangélicos. La expresión es, Dios bendice al dador alegre. Y este hermano decía que nosotros decimos, el evangélico dice esto y no sabe que la palabra no dice eso y que es un error. Entonces él se fundamentó, no sé si esta frase la conocen, la habrán escuchado, Dios bendice al dador alegre. Él se fundamentó con 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice, pues ya estamos medio, no lo vamos a leer, que Dios ama al dador alegre. Entonces, este muchacho criticaba ese de que no nos damos cuenta que no nos va a bendecir, sino que Dios nos ama, y hizo todo un estilo de prédica con respecto a esto. Y se estaba equivocando muchísimo el hermano este. Estaba generando una duda y estaba generando algo. No creo que lo haya hecho con maldad. Tal vez él lo vio y le pareció que estaba muy bien. Pero lo que dice Pablo en 2 Corintios, no lo inventó Pablo. Viene de Deuteronomio 15:10 y en Deuteronomio dice justamente que Dios bendice al que da alegremente. Entonces, en realidad, nosotros que estudiamos, estamos aprendiendo a estudiar de esta forma,
que es sistemática, que es comparando del antiguo con el nuevo y la comunión que tiene toda la palabra de Dios. Si lo estudiamos así nos damos cuenta, no, que sí, Dios ama al que da alegremente y también lo bendice, porque Dios es así y Dios lo va a bendecir también porque no tiene avaricia en su corazón. Entonces, esas pequeñas sutilezas a veces son inofensivas, porque esta es de última una prédica, no es tanto, y puede llegar a ser inofensiva, pero muchas otras veces se van deslizando a actividades que nosotros en nuestra iglesia hacemos y que tal vez no sean bíblicas, y no solamente no sean bíblicas, sino que sean idólatras y nos estemos apartando completamente de Dios, le estemos dando la espalda y encima que ni siquiera nos demos cuenta. Por eso enfatizo que es importante que en cada congregación el ministerio de maestro esté funcionando, para que justamente siempre estemos volviendo a la palabra. Por eso nuestro primer pilar es la palabra. Bueno, no quiero aburrirlos mucho. Ese es el punto que quiero que ustedes lo comprendan, porque quiero que ustedes, cuando van a exponer, nosotros ahora vamos a empezar a exponer y ustedes les expliquen, porque cuando ustedes les explican, ustedes exponen, le están enseñando al hermano, están aprendiendo también para enseñar a otros hermanos. Es la mejor manera de poder aprender, es enseñando. Cuando ustedes se exponen, tienen que recordar y tener siempre en mente de que están enseñándole al hermano, porque la vida del hermano es responsabilidad de todos. Todos somos un cuerpo. Y si un hermano cae y se pierde, es también yo me caigo y pierdo. Somos un cuerpo. Amén. No sé si fui claro, si me entendieron. ¿Quieren acotar algo? ¿Quieren comentar algo? No los puedo ver porque todos apagaron las cámaras, así que tampoco los puedo ver si me hacen que esto no los puedo ver. Así que, bueno, ahora sí, ahora los estoy viendo. ¿Quieren contar algo? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren dar alguna...? Los escucho. Para nosotros está bien, maestro. Claro. Muy claro lo que quiere decir, lo que quiere enseñarnos. Está muy bueno. También de los otros profesores, muy lindos pensamientos tiene. Es tremenda la profundidad que tienen, una riqueza para nosotros tremenda. Hermoso, van a molestar menos. Yo los voy a molestar un poco más, perdone. Yo les voy a mandar prueba y los voy a obligar un poco más. Los voy a obligar un poco a todos. Ellos tal vez no, porque bueno, ellos enseñan, son mejores expositores, pero la idea mía es puntualmente que ustedes rompan a veces esos miedos y se suelten. Y se suelten y aprendan también en esto. Amén. Sí. Está bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, como ya nos pasamos del horario, había el pastor Javier. Pastor Javier nos quiere guiar en oración. Sí, amado, cómo no. Pero voy a hacer algo como hizo la esposa, así que también está participando de la clase. Así que le voy a ceder el lugar para que ella pueda bendecirnos con una oración. Vamos, Caro. Sí. Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo están? Dios te bendiga mucho. Bueno, hermosa la clase, muy lindo escucharlos a todos porque creo que también escuchando a los demás se aprende. Los temas son muy interesantes, a uno le abren la mente de una manera increíble y eso es lo bueno también. Y eso nos lleva a edificarnos unos a otros y eso es muy lindo. Y que en realidad lo que estamos haciendo es invertir tiempo. Porque los tiempos se han acelerado, el mundo evoluciona y nosotros no nos podemos quedar atrás, nos tenemos que preparar.
Entonces, así como Jesús crecía en estatura, en sabiduría, de la misma manera también nosotros debemos crecer. Amén. Así que lo bendecimos, profe. Le agradezco el servicio, el tiempo y el amor que le pone para hacer de las clases, y está en cada detalle. Eso es lo que yo he observado y se siente bien. Intento, a veces se me escapan algunas cosas, pero es muy lindo saber que hay alguien que hace las cosas con excelencia, que lo intenta, que se preocupa y que invierte. Así que muchas gracias, profe, por todo. Gracias. Oramos entonces. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por este tiempo, por este momento. Gracias por esta universidad que nació en el corazón de nuestro apóstol. Gracias, Señor, por todo. Bendecimos a los profesores, bendecimos, Señor, esta universidad. Padre, en el nombre de Jesús, que cada alumno, Señor, pueda crecer, que se pueda ampliar, porque eso nos lleva, Señor, también a fortalecer y a ensanchar nuestras estacas. Padre, gracias, Señor, porque creemos que esto es alimento del cielo, porque, Señor, esto nos abre la mente, esto, Señor, nos prepara para lo que se viene. Señor, bendice a cada alumno, bendice a los que van a venir, Señor. Bendice nuestro pensamiento, nuestra mente, Señor, añade conocimiento a nuestras vidas, Señor, y sobre todas las cosas, Padre, que podamos poner por obra también tu palabra, caminando en integridad, en santidad. Señor, te pido en el nombre de Jesús por cada hermano, Señor, que está escuchando, por cada hermano que está orando, si hay algún enfermo, si hay alguna necesidad, Señor, tú estés poniendo tu mano poderosa. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada hogar, bendice, Señor, la cabeza de cada hogar, bendice cada congregación, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastora. Mañana Amén. va a estar la tutoría, no es obligatoria, pero el que quiera participar, yo voy a dejar el link y va a estar abierto. El que se quiera conectar, mañana va a ser a las 4, fue por voto Populi, y así que a las 4, de más o menos de 4, 5, 5 y media, va a estar. El que quiera, pueda y quiera consultar algo, quiera sacarse una duda, yo espero ya antes de la tutoría poder enviarles la evaluación para que, bueno, para que si tienen alguna duda ahí también se la puedan sacar. Los resúmenes se los voy a pasar ahora, así ya los tienen y pueden ir tal vez siendo más puntuales en las dudas que tengan. Amén. 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 Bueno, amén. Dios los bendiga a todos y algunos lo veremos mañana y si no el lunes, normalmente. Dios los bendiga, pastor, Bendiga profe. Bendiciones a cada uno. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Bendiciones.